Bien, ¿cómo estamos? Espero que bien. Iniciamos con esta clasecita que viene un poco saliendo un poco del eje sobre el cual venimos trabajando, pero entiendo que es un tema que están tocando un poco en Medicina, Hombre y Sociedad, Introducción a las Ciencias Médicas, antes llamada así, la primera materia de medicina, un poco sobre la actividad muscular, así que vamos a hablar al respecto, o por lo menos sobre este tema. Es un área en la medicina muy poco tocada, inclusive yo les diría que para el entendimiento real de esto hay que estudiar de manera paralela o hacer curso de posgrado, porque ni siquiera los libros de referencia en medicina como son el Harrison tienen un capítulo destinado a esto, así que con esto ya van teniendo un panorama más o menos de la situación actual. Vamos a comenzar. Es muy difícil este tema resumirlo rapidito, porque la idea es hacerlo en no más de 10 o 15 minutos, porque la actividad muscular en sí y los metabolitos que ocupamos durante la contracción muscular es un libro. Les quiero comentar que tengo 2 o 3 libros destinados a esto, así que resumirlo poco es muy difícil. Pero yo creo que para que se comprenda bien el tema, tenemos que recordar que de manera central la intensidad del ejercicio va a estar medida por lo que se conoce como el consumo de oxígeno, que es esto que está acá. Lo cual depende de distintos factores que ya lo vamos a detallar, pero quiero que entiendan un concepto fácil de qué es el consumo de la disponibilidad de oxígeno. Es, como su palabra lo dice, la cantidad de oxígeno que ponemos a disposición de la fibra muscular en unidad de tiempo. Y ahí ustedes empezarán a imaginar, para llevar ese oxígeno y dejarlo disponible para que la fibra muscular lo absorba, o para que éste atraviese por su característica polar hidrofóbica la membrana plasmática, por difusión simple, es decir, sin que sea facilitado por ninguna proteína de transmembrana, para que ese oxígeno llegue ahí, a ese lugarcito de la fibra muscular, tenemos que llevarlo. ¿Y cómo lo llevamos? Lo transportamos. ¿En dónde? En la sangre. No va disuelto en la sangre, sino que va unido a la hemoglobina. Es decir, que tenemos que llevar el oxígeno de la atmósfera al alvéolo, a partir de la mecánica ventilatoria. Del alvéolo tiene que atravesar la membrana alveolar, llegar a la hemoglobina, de la sangre que está en el capilar pulmonar, ser trasladada por la circulación sistémica, circulación mayor, transportarse por la sangre y llegar al músculo. Y de todo eso, cuando llega al músculo, debe difundir hacia el citoplasma o hacia el sarcoplasma de la célula fibra muscular, en este caso que estamos hablando. Y ahí analizamos de cómo vamos a lograr que esto suceda a partir de esta variable que se conoce como gasto cardíaco, que depende de la frecuencia cardíaca, es decir, de la cantidad de veces que el corazón late por minuto, y de su volumen sistólico, es decir, de la fuerza con la que el corazón se contrae. Esto habla de la fuerza de contracción, y esto habla de el número de veces que el corazón late en minuto. Conforme aumente la fuerza de contracción, va a ser mayor el volumen sistólico, es decir, el volumen de sangre que sale con cada contracción, y conforme aumente la frecuencia de contracción, va a aumentar, por supuesto, el gasto cardíaco. Son todos directamente proporcionales. Más la diferencia arteriovenosa de oxígeno, es decir, el oxígeno que queda en la vena después de que haya pasado por la fibra muscular. En este caso, como estamos hablando de fibra muscular, hablamos de ella y en contracción. En definitiva, eso me va a dejar a mí un consumo de oxígeno. ¿Qué es el consumo de oxígeno? Volvemos a repetir, la cantidad de oxígeno que queda disponible en la fibra muscular. Es un concepto básico, se puede detallarlo mucho más, se puede hablar de más variables, pero es un concepto central y es el elemento, el consumo de oxígeno, que me determina a mí la intensidad del ejercicio. No es el único, pero trabajamos con para que se entienda el tema. Y leemos un poco lo que puse. La intensidad del ejercicio me determinará a mí el sustrato metabólico utilizado por la fibra muscular. Es verdad. Conforme aumente la intensidad, yo voy a ir eligiendo otros metabolitos que me aporten más rápidamente ATP. No nos olvidemos que estamos hablando de un músculo de contracción y por lo tanto
es importante decir que la contracción muscular necesita de ATP, como habíamos visto en videos anteriores. Les recomiendo que si olvidaron un poco la contracción muscular, vean otros videos que ya subí que habla de cómo se contrae el músculo. Pero radicalmente necesitamos ATP para producir ese rodamiento de las miosinas sobre los filamentos de actina. El ATP es el que va generando eso, la ruptura de la molécula ATP. Entonces tenemos que ver cómo conseguimos ATP. Y sabemos que el ATP conseguimos a partir de metabolitos como la glucosa y los ácidos grasos, preferentemente. Y también podemos utilizar a partir de la gluconeogénesis, es decir, de la formación de glucosa a partir de elementos no glucídicos como los aminoácidos, también podemos obtener ATP. También hablamos de la modalidad de contracción muscular, que también influye, es decir, no es lo mismo un ejercicio muscular isométrico que dinámico. El ejercicio muscular isométrico es el que va a mantener la contracción muscular sostenida. Cuando la contracción muscular se mantiene sostenida, de alguna manera me comprime los vasos sanguíneos y eso me compromete a la larga la llegada de flujo sanguíneo hacia la célula, en este caso célula muscular. Y si me compromete la perfusión o la llegada de sangre, ya entendemos que llega menor oxígeno y menor metabolitos a esa zona de la célula muscular. Y si el oxígeno disminuye, yo elijo otros metabolitos y empieza de alguna manera a favorecerme la fatiga muscular. En cambio, si el ejercicio es dinámico, lo que hacemos con eso es favorecer de alguna manera la perfusión de la célula muscular al generar la relajación. El ejercicio dinámico es el que se caracteriza por contraerse y relajarse, por contraerse y relajarse. Cuando se provoca la relajación, ahí me favorece la perfusión y de esa manera lavamos los metabolitos de desecho y dejamos que llegue más oxígeno y otros metabolitos a la célula para que sean utilizados. Por eso, el ejercicio isométrico me favorece la fatiga y el ejercicio dinámico de alguna manera me defiende de la fatiga. Bueno, señores, con este esquema nosotros vamos a resumir todo lo que sucede en las diferentes fases y vamos a entender qué metabolitos utilizamos. Solamente con este slide y terminamos, pero este slide es bastante larguito. Fíjense que acá dice reposo, analicemos la estructura básica de este gráfico. Reposo, consumo máximo de oxígeno, es decir, la máxima disponibilidad de oxígeno que podemos tener, y por supuesto la intensidad, que es lineal con el consumo de oxígeno. Quiere decir que cuando aumenta la intensidad, aumenta el consumo, es decir, la disponibilidad de oxígeno hacia la fibra muscular. Tenemos tres fases, que son fase 1, fase 2 y fase 3. Cuando comienza la contracción muscular, cuando empieza a darse órdenes a partir de la corteza cerebral, la unidad motora, empieza a ponerse en ejercicio el músculo y preferentemente se activan fibras de tipo 1 en la fase 1. Vuelvo a repetir, si no se acuerdan lo que son las fibras tipo 1, vayan a los videos anteriores. Son fibras lentas y preferentemente tienen una alta concentración de mioglobina, o también denominadas fibras rojas, y sirven para las actividades de más bien aeróbicas o que tienen una duración mayor. Empieza la contracción muscular, es decir que, y a medida que la intensidad del ejercicio va aumentando, se genera un mayor reclutamiento de unidades motoras, es decir, un mayor reclutamiento de fibras de tipo 1 en este caso. El metabolismo en este sentido, cuando empieza a aumentar la contracción muscular, el metabolismo en este tipo de fase aeróbica, es decir, el metabolismo durante la contracción muscular inicial en una actividad que tiene una intensidad baja, es preferentemente utilizable metabolismo aeróbico de tipo oxígeno dependiente. Es decir, como marca acá, ácidos grasos libres o triglicéridos, y también aparecen los hidratos de carbono. Este sistema oxidativo aeróbico utiliza preferentemente los ácidos grasos, que constituyen la principal fuente de energía. No obstante, como la utilización de los ácidos grasos tiene un retardo inicial, o sea, inicialmente no nos da el ATP necesario para la actividad aeróbica inicial, empezamos a utilizar también un poco de los hidratos de carbono y por eso aparecen acá los hidratos de carbono. Es decir que inicialmente vamos a utilizar hidratos de carbono, inicialmente vamos a utilizar ATP que está en el citoplasma, vamos a utilizar la fosfocreatina, vamos a empezar a activar la glucólisis y todo eso ya dio tiempo para empezar a activar la beta oxidación y obtener 129 ATP de neto con un ácido graso de 16 átomos de carbono. Es el ejemplo que se utiliza.
¿Por qué utilizamos ácidos grasos en la fase aeróbica o fase 1? Porque estas fibras son lentas, es decir, que consumen un ATP bajo, pero tienen poca fuerza. Es decir, me sirven, por ejemplo, para hacer una caminata o correr. Obviamente que todo está relacionado también con el rendimiento del deportista. Pero estas fibras tipo 1, al ser lentas y al consumir bajo ATP, no me demandan mucho ATP, por lo tanto, puedo darle ATP de la beta oxidación que en relación a oxígeno, porque tengo mucha disponibilidad de oxígeno, porque es bajo el consumo de oxígeno en esta fase. Como tengo bajo consumo de oxígeno, tengo oxígeno disponible, como es bajo el ATP que necesito, puedo darme el lujo o el tiempo y utilizo preferentemente los ácidos grasos. Pero como digo, como hay un retardo inicial en la utilización porque la utilización o la obtención de ATP por los ácidos grasos es un mecanismo mucho más complejo que la glucólisis anaeróbica o aeróbica, entonces me defienden de ese tiempo, de ese retardo inicial, los hidratos de carbono que están en el citoplasma. Y ahí empiezo a producir ácidos grasos, empiezo a producir ATP. Ese ATP que empiezo a producir no me modifica las concentraciones de lactato, ya vamos a ver qué es eso. Y estos son algunos volúmenes ventilatorios que creo que no sirven ahora detallarlos, pero en definitiva es un ambiente que me permite a mí hacer inclusive ejercicio físico de 3 horas. Obviamente que conforme avance el tiempo, los depósitos van a empezar a desplesionarse y puede ser que entremos en la fase siguiente. Pero esto hace referencia a un consumo más o menos máximo de oxígeno de entre un 60 y 65%, y esto que está acá habla de la percepción del esfuerzo, la escala de Borg, que creo que no tienen que saber en este momento. Pero lo importante es que ustedes sepan que en esta fase aeróbica, como se requiere una intensidad baja, preferentemente se activan fibras de tipo 1 que son lentas, y al ser lentas tienen un bajo consumo de ATP, por lo tanto consumen poco oxígeno, y activo todo el sistema circulatorio, dispongo de mucha cantidad de oxígeno, poca necesidad de ATP, entonces me da a mí el tiempo de activar la beta oxidación, que es un mecanismo más complejo. El retardo inicial de esto me salvan los hidratos de carbono que están disponibles, y lo hago a partir de la glucólisis. No me modifica las concentraciones del lactato, quiero que hagan referencia en el lactato, y por lo tanto me permite a mí hacer ejercicio físico durante un tiempo más prolongado. Vamos a parar acá y vamos a continuar después con la fase 2 y la fase 3.